cuando descubrí esta historia, que fue en un pueblo ahí del Pirineo catalán, en Toloriu, a partir de una placa de metal que pone, aquí murió la princesa Chipaguasin, hija del emperador Moctezuma II, lo primero que pensé fue en el tesoro de Moctezuma, porque ya había leído que una de las hijas, la hija que llegó a España, se llevó como dote parte del tesoro. De manera que cuando di con el pueblo de manera totalmente casual, lo primero que pensé fue en el tesoro. Después regresé al pueblo mientras estaba escribiendo la novela. Y en un par de ocasiones me encontré con unos alemanes que iban con detectores de metales por esa zona buscando el tesoro de Moctezuma. Me respondieron cuando les pregunté. Me contaron además que hay un grupo de buscadores del tesoro de Moctezuma en Frankfurt, en Alemania, que viajan continuamente, aterrizan en Girona y se suben al Pirineo a buscar el tesoro. Te cuento esto porque mi primer acercamiento con esta historia fue buscar el tesoro. Fui al centro de Barcelona a buscar unos aparatos detectores de metal, pero a la hora de ver lo complicados que eran, pensé que el tesoro para mí era escribir esta novela. Bueno, es verdad rigurosamente histórica el secuestro de la hija de Moctezuma, que hizo un varón catalán que era una especie de patrocinador de la conquista de Hernán Cortés. Eh, Cuando llegó con Cortés a Tenochtitlan, más o menos aquí donde estoy sentado, eh, se enamoró de una de las hijas de Moctezuma. Moctezuma tenía 19 hijos, entre hijos e hijas. O sea, se ve que había un tumulto de niños en los jardines del palacio. Y este varón catalán se enamoró de una de las hijas y no se sabe si la secuestró o la sedujo, pero el caso es que o su padre, el emperador, negoció los términos de la conquista y la ofreció como parte de estos términos, ¿no? El caso es que esta princesa salió de México, llegó a Toloriu, este pueblo que está en la cima del Pirineo catalán, y ahí desapareció de la historia de México, puesto que no volvió nunca. Pero esto es una historia verídica. Y la otra parte es la irrupción del heredero de esta princesa, de la princesa Chipaguasin, que irrumpe en Barcelona en los años 60, el príncipe Federico de Grau Moctezuma, que era un descendiente efectivamente directo del emperador, si es que puedes creer que en una distancia de 500 años eres descendiente de alguien, ¿no? Yo creo que después de este lapso no te queda ni un pelo del emperador Moctezuma. Bueno, era o es, no sé, porque es una persona que simplemente desapareció. Eh, Hijo de un industrial catalán que se dedicaba a las conservas, enlataba sardinas, berberechos y mejillones. Y él era una especie de junior de la alta burguesía catalana que estudió historia del arte en Oxford. Y cuando regresó a Barcelona con la idea más bien paterna de que se dedicara al negocio de la latería, pues esto le dio un poco de repulsión, porque él era historiador de Oxford, no quería meterse en una fábrica a enlatar sardinas. Y como una manera de evitar el destino que le imponía su padre fue rescatar su linaje Moctezuma. Y una vez rescatado se puso a montar la gran orden del imperio azteca. Y con esta institución que él se inventó, empezó a vender títulos nobiliarios, marquesados, ducados, de sitios, eh, lugares exóticos en México que encontraba en los mapas porque no conocía México. Hizo una serie de chapuzas increíble que lo volvieron un hombre muy rico. Además, contaba con el apoyo del general Franco, que era el dictador de España en esa época, que era un hombre, un soldado básicamente que tenía veleidades aristocráticas. Él, después de 4 o 5 años de gobernar, se sentía de esa estirpe, se sentía aristócrata. Y cuando descubrió que había un noble mexicano que le daba mucho lustre a sus fiestas, pues inmediatamente lo llevó a sus fiestas, lo empezó a consentir, le perdonaba sus líos con Hacienda. Era un personaje de cuidado el príncipe Grau Moctezuma. Toma en cuenta que en la época de la conquista fue el encuentro entre dos
grandes imperios, quizá los dos grandes imperios que había en esa época, ¿no? Eh, Nosotros en México hemos heredado la pompa y la teatralidad de la aristocracia española, pero esta ha venido a sumarse a la pompa y la teatralidad del imperio mexicano, ¿no? Es decir, estamos bombardeados por todos lados. Por supuesto que no es casual el séquito que lleva el presidente mexicano, por ejemplo, ¿no? No, no es todos los presidentes mexicanos, es una costumbre. Van con un séquito como iba el emperador Moctezuma, o como llegó la princesa Chipahuasin a Tolorio, rodeada de un séquito. Bueno, este es un destino que le he inventado yo, pero me parece que debe haberse vuelto loca después del lugar donde venía, ¿no? Iba del país del sol hacia ese pueblo que está permanentemente bajo la niebla. Todas las semillas que llevaban para plantar las legumbres que comía la princesa, pues no se daban a esa altura y con ese clima. En fin, estaba totalmente fuera de su territorio. No hablaba ni siquiera la lengua del varón que se la llevó. Y me parece que lo mínimo que le pasa a una persona en esas condiciones es volverse loca, ¿no?